si hoy quisiéramos hablar de las cosas que tienen en común ciertos personajes bíblicos, como por ejemplo Noé, Abraham, Jacob, los apóstoles, y precisamente a estos hermanos en Tesalónica que se les envió esta carta, hermanos, una cosa en común que podríamos mencionar de ellos es su obediencia a Dios, su devoción y su fidelidad a Dios. Pero otra cosa en común que tienen estos personajes es su manera, hermanos, de actuar cuando Dios los llama a su servicio. Bueno, es algo muy importante que quiero que notemos, es que me va a tener que pasar un rollo, hermano. Muchas gracias, hermana. Algo muy importante, hermanos, que quiero que notemos es que ninguno de ellos se detuvo a pensar si acudiría al llamado de Dios o no, sino que sin pensar acudieron al llamado de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que cuando a Noé se le pide construir el arca, ¿qué hizo Noé? Génesis capítulo 6, versos 14 al 22. Y el versículo 22 dice una frase muy hermosa: y lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, cuando a Abraham se le pide salir de su tierra y de su parentela, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, y el verso 4 termina de la siguiente manera: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Hermanos, y cuando a los apóstoles fueron llamados, en especial el apóstol Pedro, ahí en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 11, y el verso 11 dice de la siguiente manera: y dejándole todo, le siguieron. Hermanos, estamos hablando o estamos haciendo un pequeño énfasis de algo que tenían en común estos personajes, hermanos. Y también cuando los hermanos en Tesalónica, hermanos, fueron llamados, no dudaron en aceptar el llamado de nuestro Dios. Si nosotros leemos el libro de Hechos en el capítulo 17, nosotros podemos ver, hermanos, realmente el llamado que nuestro Dios hace y las circunstancias por las cuales nuestros hermanos pasaron, hermanos. Dice el versículo que leímos hace un momento, el versículo 6, dice que ellos recibieron la palabra en grande tribulación. Y si nosotros recordamos, hermanos, que al apóstol Pablo lo tuvieron que sacar de ahí, ¿verdad? Porque había personas que le querían causar daño. Hermanos, pero algo que yo me pregunto, ¿sería que estos personajes se sentían dignos de ser elegidos por Dios? ¿Creen ustedes, hermanos, que estos personajes o alguno de nosotros nos sentimos, hermanos, dignos de ser elegidos por Dios? ¿O sería más bien, hermanos, que entendieron que lo que no tenían era el derecho a negarse, hermanos, a seguir a nuestro Dios? ¿Cuál cree usted, hermanos, que sería lo más correcto? Hermanos, yo pienso que esta segunda opción es la más acertada, y es que quizás ninguno de nosotros llegue a ser jamás dignos de que Dios nos llame a su servicio, pero sí podemos servirle, hermanos, con dignidad. Hermanos, y de esto es precisamente de lo que hablaremos en esta hora, bajo el tema titulado Un siervo digno de su llamado. Pues este fue el tema que se me asignó, un siervo digno de su llamado. Quiero que nos hagamos una pregunta: ¿quién es un siervo digno de su llamado? ¿Quién será esa persona? ¿Cómo será? Bueno, en primer lugar, es aquel que acude al llamado de Dios en el tiempo correcto. Un siervo digno de su llamado es aquel que acude al llamado de Dios en el tiempo correcto. Pero usted se preguntará, ¿verdad? ¿Pero cuándo es el tiempo correcto? ¿Cuándo será ese tiempo del que el hermano me está hablando? Porque ahorita, como lo vamos a ver, muchos piensan: no, es que a mí ya se me fue el tiempo. Ese tiempo del que me está hablando el hermano, a mí ya se me fue, ya no es mi tiempo. Pero vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura allá en la carta a los Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versos 12 al 15. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice la Escritura de la siguiente manera: mirad, hermanos, sí, ese es. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice. ¿Cuándo?
hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que nos retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, fíjate algo muy importante que dice la Escritura en esta parte: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, ¿cuándo es el tiempo adecuado para acudir al llamado de nuestro Dios, según lo que acabamos de leer? Hoy es el tiempo adecuado, hoy es el tiempo correcto. No tenemos que esperarnos más, porque ahorita vamos a ir examinando nuestro tema y vamos a ver algunas razones. Hermanos, tenemos que acudir al Señor si somos jóvenes, y es algo muy importante porque la palabra de nuestro Dios nos lo dice allá en Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos, ¿qué? Contentamiento. Bueno, si hay jóvenes entre nosotros, es necesario que se acerquen al Señor hoy, porque es lo que dice la palabra de Dios, y lo escribió uno de los hombres más sabios que ha pisado la tierra. Bueno, es muy importante que nosotros animemos a nuestros jóvenes a seguir el camino de nuestro Dios. Hoy es el tiempo correcto, hoy es el tiempo adecuado. Hermanos, cuando nosotros servimos al Señor en nuestra juventud, nosotros podemos brindarle al Señor nuestra fuerza. Es algo que caracteriza a los jóvenes. Podemos nosotros darle al Señor nuestra alegría. Bueno, nosotros podemos ver a los jóvenes y hasta a veces ni los comprendemos, ¿verdad? De repente lo miramos riendo y de repente otra vez allá están riendo. ¿Y por qué se ríe tanto este? Bueno, es porque son alegres. Bueno, es cuando nosotros estamos en la juventud, en esta etapa tan hermosa en la cual el Señor nos pide que le volteemos a ver. Esa es la etapa, hermanos, donde nosotros podemos ofrecerle a nuestro Dios cantidad de cosas. Y fíjate, hermanos, lo que dice también el versículo 12, en el 1, ahí mismo, en el verso 1, perdón, hermano. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Y nos da razones, hermanos, del por qué tenemos que seguir al Señor hoy, si somos jóvenes. Fíjate lo que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan, ¿qué? Los días malos. Bueno, si nosotros somos jóvenes, tenemos que servir al Señor con más ímpetu. ¿Por qué? Porque vienen los días malos. Porque vienen los días malos, hermanos. Y fíjate qué más sigue diciendo: y lleguen los años de los cuales digas, ¿qué vamos a decir? No tengo en ellos contentamiento. Bueno, cuando nosotros somos jóvenes, tenemos mucho que ofrecerle al Señor. Y no quiero decir que los adultos, que los mayores no, porque ahorita lo vamos a ver. Pero cuando nosotros somos jóvenes en especial, tenemos que darle a nuestro Señor nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra alegría. Hermanos, podemos darle al Señor nuestra salud. Podemos darle al Señor nuestra salud. Hermanos, ¿cuántos de nuestros hermanos ya ancianitos, hermanos, batallan porque quisieran hacer más por el Señor? Pero no pueden. ¿Por qué? Me duelen las rodillas, hermanos. Me duelen las rodillas. Yo quisiera salir y evangelizar más, pero no puedo. Yo quisiera hacer más por el Señor, pero no puedo. Y nosotros que estamos jóvenes, ¿qué estamos haciendo por el Señor? ¿Qué estamos haciendo? Dice la Escritura: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra juventud. Acordarnos del Señor, porque van a llegar los días malos, los días en los cuales vamos a decir, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, hoy es el día de acercarnos al Señor, seamos jóvenes, seamos adultos. Hermanos, cuando somos adultos, o cuando somos adultos, es la etapa de la madurez
en la cual sabemos tomar buenas decisiones, ¿verdad? Más que la juventud, ¿verdad? Porque hay muchos adultos que no toman buenas decisiones, pero se puede decir que más que la juventud, sí. Bueno, si también tenemos muchas cosas que ofrecerle al Señor. Bueno, cuando somos adultos ya nosotros tenemos una familia. Y algo muy importante, algo muy hermoso, y algo que tienes que tú saber en esta hora, es que nosotros tenemos la responsabilidad de acercar a nuestra familia al camino de Dios. Bueno, eso es algo muy importante, porque si yo preguntara en esta hora, ¿quién de aquí viene sin su esposo? ¿Quién de aquí viene sin su esposa? ¿Quién de aquí tiene hijos y no están sus hijos aquí? Bueno, eso es muy importante que nosotros cumplamos con esta responsabilidad. Nosotros sabemos que como padres de familia se nos va a pedir cuentas, ¿verdad? De qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos. ¿Qué tanto hemos insistido para que ellos se reúnan, verdad? ¿Qué tanto hemos hecho? ¿Qué tanto hemos hecho para que ellos estén hoy aquí? ¿Quién de nosotros puede alzar la mano y decir, yo ya he hecho todo lo posible, pero no quiere? ¿Usted? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Pero es muy importante, hermanos, que sigamos luchando. Que sigamos luchando. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros sabemos cuál es el fin de aquellas personas que no se acerquen a nuestro Dios. Nosotros sabemos, hermanos, cuál será el fin. Hermanos, la edad de adulto, hermanos, es la edad de preocuparnos por alguien más que por mí mismo. En mis manos, hermanos, dijimos que está también el alma de nuestra familia y debo ser yo un buen ejemplo para ellos. Esta es la mejor edad para hacerlo. Bueno, muchos de nuestros hijos no están aquí, ¿por qué? Por causa de nuestro ejemplo. Por causa de nuestro ejemplo. Y muchas veces nos cuesta reconocerlo, ¿verdad? Pero es muy importante, hermanos. Dicen por ahí, ¿verdad?, que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Hermanos, si es algo que nosotros debemos, hermanos, saber. Hermanos, hoy es el día de acercarnos al Señor, seamos jóvenes, seamos adultos, pero también seamos ancianitos. Estemos en una etapa ya muy avanzada, hoy podemos acercarnos a nuestro Dios y como decíamos al principio, alguno de nosotros o alguno de ustedes o alguien a quien ustedes le hayan hablado la palabra de Dios pudo haber dicho, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Si ya mis mejores años ya pasaron. ¿Qué le puedo entregar al Señor? ¿Qué le puedo dar si ya en mi vida son puros dolores? Ya no miro bien, no puedo leer la Biblia. Ya me duele mucho para caminar. Me duele mi espalda para estar sentado en el servicio de adoración. Y hoy el hermano Julio me dio 1 hora y media para dar el tema. Pero hermanos, hay algo muy importante que tenemos que saber, hermanos, y que cada uno de nosotros puede entregarle algo al Señor, porque Él lo dice, hermanos. No porque lo esté diciendo yo, no porque lo diga el hermano Julio cada domingo. Fíjate lo que dice Tito, hermanos. Fíjate lo que dice Tito, capítulo 2, versos 3 al 5. Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice de la siguiente manera: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Fíjate, una tarea que nuestro Dios les da a las hermanas mayores, a las hermanas de más edad. ¿Qué es lo que dice ahí? Y enséñale a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, os pregunto yo ahora, ¿alguien podría decir, yo no le sirvo al Señor? ¿Alguien podría decir eso? La palabra de Dios ya nos dijo que en nuestra juventud le servimos a nuestro Dios. Ya nos dijo que en nuestra etapa de adultos podemos servir, o en nuestra madurez.
Y ahora nos está diciendo que aun cuando seamos de edad avanzada, aun cuando estemos en tiempos difíciles en nuestra vida, pasando por circunstancias difíciles, podemos servir al Señor. Podemos servir al Señor. Y aquí alguien podría decir, o como dijimos, muchos dicen, no me sirve la vista. ¿Ocupas tú la vista para aconsejar a un joven? Bueno, cuando nosotros queremos servir al Señor, no hay obstáculo, hermanos, que nos detenga. Cuando nosotros queremos servir al Señor, no hay barrera que nos los impida. Decía nuestro hermano ayer en la clase de varones, que Dios no, si podemos hacer algo, ¿cómo era, hermano Cristian? Si podemos hacer más, Dios no espera menos. Si podemos hacer más, Dios no espera menos. Hermanos, y esta es una frase que realmente debe grabarse en nuestra mente, en nuestro corazón. Si podemos hacer más, Dios no espera menos. A ver, repítala. Si podemos hacer más, Dios no espera menos. Y grabémonosla. Si podemos hacer más, Dios no espera menos. Y Dios sabe nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque fue Él quien nos dio vida. Dios sabe nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque Él es quien nos mantiene aquí. Porque Él es quien nos ha llamado por medio de su evangelio. Hermanos, Dios conoce qué le podemos dar. Hermanos, pero estamos hablando de cuándo es el tiempo correcto. Esto quiere decir que hay un tiempo que no es correcto, ¿verdad? Hay un tiempo que no es el adecuado. ¿Y cuál es ese tiempo, hermanos? El cual no es el adecuado para seguir al Señor. El mañana. El mañana. El mañana no, hermanos, es un tiempo adecuado para servir al Señor. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hemos escuchado a personas que dicen, yo me voy a bautizar el domingo? Yo mañana, hermano, mañana, ahorita ya es muy noche. Hermano, mañana. Y te voy a dar algunas razones por qué el mañana no es un día del cual nosotros podemos decir que mañana le voy a servir al Señor. No. Porque con el tiempo, hermanos, se vuelve más y más difícil arrepentirse y obedecer. Ahí en Hebreos leímos una cita, hermanos, Hebreos capítulo 3, versículo 13. Porque con el tiempo se vuelve más y más difícil obedecer. Y dice la parte final, para que ninguno de vosotros se endurezca por el ¿qué? Por el engaño del pecado. Hermanos, el pecado día a día nos va engañando, nos va cegando y va poniendo duro nuestro corazón. Por eso dice Hebreos aquí que tenemos que seguir al Señor, ¿cuándo? Hoy y no mañana. Hermanos, porque el impulso a obedecer disminuye con el tiempo. Tal vez alguno de nosotros ha estudiado con alguna persona que dice mañana, y ya cuando te das cuenta ya no quieres estudiar, ¿verdad? Porque el impulso, hermanos, a obedecer disminuye con el tiempo. Porque Dios, hermanos, ha mandado la obediencia inmediata. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hebreos 3, 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, nuestro Dios demanda una obediencia inmediata como lo hizo con los apóstoles, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Noé y con tantos personajes que hay en la Biblia. Hermanos, nuestro Dios no se complace con personas que vacilan, hermanos, al seguirle. Nuestro Dios no se complace, hermanos, con personas que titubean, con personas que dudan, con personas, hermanos, que quieran vivir un cristianismo mediocre. Nuestro Dios no se complace con eso. Nuestro Dios quiere que seamos decididos, que estemos decididos a seguirle y no mañana, sino hoy. Hermanos, porque tal vez jamás haya un mañana. Es necesario obedecer hoy, hermanos, porque tal vez jamás haya un mañana. ¿Quién tiene el día de mañana asegurado? ¿Quién tiene el día de mañana asegurado? Nadie, hermanos. Ninguno de vosotros o de nosotros puede levantar la mano y decir, yo hermano, ¿cuántas personas, hermanos, cuántas personas no hemos escuchado nosotros que están llevando estudio y dicen, mañana me bautizo y qué pasa? El Señor ya no les da otro día. El Señor ya no les da otro día.
Hermanos, es por eso tan importante que tenemos que decidirnos a seguir al Señor hoy. ¿Y no cuándo? No mañana. Hoy. Hermanos, estamos viendo nuestro tema, un siervo digno de su llamado. Nos hicimos una pregunta: ¿quién es un siervo digno de su llamado? Y en segundo lugar, quiero decirte que es aquel que acude al llamado de Dios en la manera correcta. Un siervo digno de su llamado es aquel que acude al llamado de Dios de la manera correcta. Y fíjate algo muy importante: cuando Dios se lo pide y no cuando Él quiere. Cuando Dios se lo pide y no cuando Él quiere. Quiero que leamos un ejemplo, hermanos, ahí en el Evangelio según Lucas, capítulo 9. Lucas 9:52. Lucas 9:57, perdón, hermanos. Lucas 9:57 al 62. Lucas capítulo 9, versos 57 al 62. Dice, hermanos, el Evangelio de la siguiente manera: y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fíjate lo que dice el verso 61. Y entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y fíjate la contestación que nuestro Señor le da a las excusas de estos hombres para quererles servir cuando ellos quieren, de la manera que ellos quieren. Fíjate lo que dice. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto ¿para qué? Para el reino de Dios. Hermanos, estos son textos muy fáciles y yo creo que cada uno de nosotros lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero algo que podemos decir es que muchos de nosotros no lo estamos practicando. Y lo que tenemos que entender aquí es que Dios quiere el primer lugar en tu vida. Dios quiere el primer lugar en tu vida. Dios no quiere las obras. Dios no es ningún limosnero. Hermanos, yo sé que aquí se reúnen alrededor de 70 hermanos. ¿Qué podemos decir de los hermanos que no están aquí? ¿Están poniendo a Dios como el centro de su vida? ¿Le están poniendo a Dios como el primer lugar en su vida? ¿Están diciéndole a Dios: tú eres lo más importante, lo más valioso, el tesoro de gran precio? Perdón, la perla de gran precio, el gran tesoro. Bueno, si estamos viendo a Dios como un plan B, no estamos poniendo a Dios como lo más importante de nuestra vida. Y es una realidad, hermanos, aunque muchos de nosotros podemos decir: no es cierto, el hermano puro cuento. Pero es lo que la palabra de Dios nos está diciendo con un ejemplo. ¿Qué dijo uno? Sí, pero primero deja que vaya y entierre a mis muertos. ¿Qué dice el Señor? No, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos que entenderlo. Nuestro Dios no quiere un cristianismo mediocre. Nuestro Dios no quiere que nosotros vivamos divididos entre el mundo y entre Él. Él quiere que nos decidamos de una vez y que sea por Él. Y es algo tan hermoso, hermanos, porque cuando nuestro Dios nos pide que dejemos algo, no nos va a pedir que dejemos algo bueno para nuestra vida. Nuestro Dios, cuando nos pide que dejemos algo por servirle, es algo que tal vez nos iba a afectar. Bueno, hoy en el cristianismo nuestro Dios nos dice, o nos dice que los borrachos, los fornicarios, los incrédulos, los maldicientes, bueno, ¿cuál de estas cosas son buenas para nosotros? Bueno, si son cosas que muchas veces no queremos dejar, son cosas que muchas veces no queremos dejar por Dios. Hermanos, nuestro Dios dice allá en Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y
y todas estas cosas os serán hechas. Bueno, nosotros tenemos que acudir al llamado de Dios cuando Él lo pide y no cuando nosotros querramos, hermanos. Algo muy importante. Hermanos, es aquel que acude al llamado de Dios de la manera correcta, como Dios lo ordenó y no como Él piensa que estaría mejor. Bueno, este es un siervo digno de su llamado. Es aquel que acude al llamado de Dios como Dios lo ordena y no como Él piensa que estaría mejor. ¿Cuánta gente podemos decir que se está perdiendo porque creen que se van a salvar con una oración de fe? Tú solamente crees en tu corazón y serás salvo y haces esta oración y eres salvo, Julio. O bautízate por los muertos. Hermanos, tenemos que acudir al llamado de Dios como Él ordena y no como nosotros pensamos que estaría mejor. Y nuestro Dios nos ha dejado un plan para seguir. Nuestro Dios nos ha dejado un plan a seguir. Este es el conocido plan de salvación y nosotros ya no lo sabemos. Y es lo que tenemos que enseñar a las personas. Las personas tienen que oír el Evangelio según Romanos 10:17. ¿Por qué? Porque por el oír viene la fe. Nosotros tenemos que creer en el Evangelio y en Cristo Jesús, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y algo muy importante, hermanos, es que la persona también debe arrepentirse de sus pecados. Y el arrepentirse, hermanos, muchas veces se confunde con el remordimiento, ¿verdad? Muchas personas no han tenido una transformación a causa de que no se han arrepentido. El arrepentirse, hermanos, es un cambio de mente, es un cambio de vida, es dejar el pecado para seguir a Cristo. Hermanos, Hechos 2:38, Hechos 3:19, Hechos 17:30. Bueno, tenemos que confesar a Jesús como el Hijo de Dios. Mateo capítulo 10, verso 32. Vamos a leerlo, hermanos. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y fíjate lo que dice el versículo 33. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el no confesar a Jesús es parte del negarle. El no confesar a Jesús es parte de negarle. Y nosotros, hermanos, para poder ser salvos, tenemos que oír el Evangelio, tenemos que creer el Evangelio, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que confesar a Cristo, según lo que dice aquí, como Hijo de Dios. Hermanos, pero también algo muy importante, tiene que bautizarse para el perdón de sus pecados. Marcos capítulo 16, verso 16. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, Marcos 16, 16. Es un pasaje muy sencillo, pero a veces se me revuelve con Mateo 18 a 20, mejor vamos a leerlo. Marcos 16, 16, y dice: el que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Y el que no creyere, bueno, dice la palabra de Dios, la suma de tu palabra es verdad. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere va a ser condenado. Hermanos, tiene que ser fiel también esta persona hasta su último día, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y lo podemos leer en la parte final de este verso: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, ¿qué significa el ser fiel? Muchos de nosotros pensamos que ser fiel solamente es ser fiel a las reuniones, ¿verdad? Pero ser fiel a Dios es estar entregado a Dios, es vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos manda, es estar, hermanos, entregados completamente a nuestro Dios. Hermanos, es aquel que acude al llamado de Dios de la manera correcta, aceptando las condiciones de Dios y no poniendo sus propias condiciones. Marcos capítulo 10,
Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos 10, 17 dice de la siguiente manera: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Verso 21. Entonces Jesús, mirándole, le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Hermanos, tenemos que aceptar las condiciones de Dios y no poner nuestras propias condiciones. Hermanos, el verso 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este hombre aparentemente fue de la manera correcta. Este hombre llegó a la edad correcta. ¿Pero qué? Pero realmente no iba de la manera correcta, ¿verdad? No iba de la manera correcta, porque al principio nosotros podemos leer y dice que este hombre llegó y se inclinó, ¿verdad?, ante nuestro Señor. Dice que puso la rodilla. Y muchos pueden decir: no, sí iba bien, ¿verdad? Iba de la manera correcta, iba humilde y todo, pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Primero quiso hacerlo a su voluntad, ¿verdad?, de la manera que él quería hacerlo. Bueno, es un siervo digno de su llamado. Un siervo digno de su llamado. ¿Quién es un siervo digno de su llamado? Es aquel que acude al llamado de Dios con el propósito correcto. Bueno, ¿cuál es nuestro propósito, hermanos? ¿O cuál fue nuestro propósito al servir a Dios? Muchas personas tienen un propósito equivocado. Me ha tocado ver personas que llegan al lugar de reunión pidiendo que se les construya una casa. Una ocasión nos pasó. Muchos llegan con el propósito de que se arregle su matrimonio. Y tal vez sí se podrá arreglar, ¿verdad? Pero ese no es el propósito adecuado. Muchos llegan con el propósito de que Dios le quite algún vicio. Tal vez se le puede quitar, pero ese no es el propósito adecuado. El propósito adecuado, hermanos, es obedecer a nuestro Dios en todo. Fíjate lo que dice primera carta del apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuando qué? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermano, pero el guardar los mandamientos de Dios es muy difícil, El guardar los mandamientos de Dios es muy difícil. Pues Dios me pide que me reúna todos los domingos. Dios me pide que no falte ninguna reunión. Dios me pide que esté atento. Es muy difícil. Yo no he visto a alguien que realmente lo logre. Fíjate lo que dice el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? No son gravosos, sino que nosotros los hacemos gravosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos dejar, hermanos, el mundo, porque aún no estamos con el propósito correcto. Juan capítulo 15, versículo 4, donde dice: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando, ¿verdad? Si hacen lo que yo les digo, ustedes son mis amigos. Hermanos, si la palabra de Dios, Juan capítulo 3, primera carta de Juan capítulo 3, verso 18 dice: hijitos míos, no me de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? Sino en hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Con ese propósito tienes tú que acercarte a Dios, con el propósito de obedecerle en todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él demanda de ti, porque eso es lo que Dios demanda de mí. Bueno, tenemos que acercarnos también, y un propósito muy importante es el propósito de servir a los demás y no de ser servidos. Bueno, muchas veces nosotros solamente queremos que los demás nos sirvan, ¿verdad?
Muchas veces ponemos un ejemplo y decimos que muchas veces nosotros somos como el asadón, ¿verdad? Muchas veces solamente queremos ser beneficiados nosotros, pero no estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos. Y nosotros, cuando acudimos al llamado de Dios, tiene que ser con el estar dispuestos a servir a los demás también, porque al servir a los demás, según Mateo 25, el juicio sobre las naciones, ¿a quién estamos sirviendo? Dice nuestro Señor Jesucristo que cuando le demos un vaso de agua a uno de sus hermanos, ¿verdad? ¿A quién lo estamos haciendo? A Él mismo. Cuando le demos un plato de comer a alguno de nuestros hermanos, ¿a quién estamos sirviendo? Cuando nosotros ayudamos a un hermano, ¿a quién estamos sirviendo? A nuestro Señor, ¿verdad? Pero muchas veces no lo miramos así. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo mismo se puso de ejemplo, porque nosotros, si analizamos los evangelios en vida, hermanos, fue una vida de servicio. La vida de nuestro Señor Jesucristo no fue una vida de comodidad, como la de muchos de nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos vivir un cristianismo cómodo. ¿A poco no, hermanos? Y podemos poner de ejemplo nuevamente a los que no están aquí. Muchas veces queremos vivir un cristianismo cómodo. Y nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, repito, nos ha enseñado el servicio a los demás. Podemos ver en evangelio, hermanos, en el evangelio de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo convierte el agua en vino en el capítulo 2. Podemos ver la sanidad del hijo del noble en el capítulo 4. Podemos ver la sanidad de un paralítico en el capítulo 5. Podemos ver, hermanos, la alimentación de los 5,000 en el capítulo 6. Podemos ver, hermanos, la sanidad del hijo de un hombre que nació ciego, capítulo 9. Podemos ver la resurrección de Lázaro, capítulo 11. ¿A quién beneficiaban todos estos milagros que hizo nuestro Señor? ¿Se beneficiaba a Él? ¿Eran en beneficio de Él? Bueno, eran en beneficio de todas aquellas personas que necesitaban ser servidos, que necesitaban este favor. Bueno, nuestro Señor Jesucristo enseñándonos eso tan hermoso que es el servir a los demás. Necesitamos acercarnos a Dios, hermanos, con el firme propósito de agradar a Dios siempre y no de agradar a las personas. Bueno, si muchas veces tendemos a hacer eso, ¿verdad? Tendemos a ser muy, como dicen por ahí los estudiantes, a hacer cizañas barbudas, ¿verdad? Tendemos a hacer el bien solamente ¿a quién? A que nos pueda corresponder el favor. O solamente cuando alguien me está viendo para yo quedar bien. ¿Qué dice la carta a los Efesios, hermanos? Ahí en el capítulo 6. Efesios 6, verso 6. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Colosenses capítulo 3, hermanos, dice algo similar. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos y queremos también engañar a los demás, haciéndole creer con nuestras obras que son realmente para agradar a nuestro Señor, como lo hacían, hermanos, los fariseos. Tenemos allá en Mateo 23, versos 24 al 28, cuando nuestro Señor lo reprende por esta conducta, ¿verdad? Y podemos ver que nuestro Señor le dice que eran sepulcros blanqueados, eran hipócritas y tantas otras cosas, porque la hipocresía en el cristianismo, hermanos, no va. Fíjate, hermanos, qué es lo que dice, hermanos, Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, 7. Y nuestro Dios, hermanos, realmente conoce nuestro corazón. Nuestro Dios conoce nuestra actitud con la que hacemos las cosas. Gálatas 6, 7.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Así es que a nuestro Dios, hermanos, no lo podemos engañar. Bueno, si estamos viendo el tema un siervo digno de su llamado, y no se preocupen, ya nomás me falta otros 40 minutos. Un siervo digno de su llamado. Ya vamos a terminar, hermanos. El último asunto es: un siervo de su llamado es aquel que acepta el llamado de Dios. ¿Y cómo lo acepta este siervo? Lo acepta primeramente sin vacilar. Bueno, ¿sí qué significa esta palabra? Significa estar indeciso o titubeante, sin decidirse a hacer algo o a decir algo, o sin escoger entre varias cosas. Y fíjate qué es lo que dice nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, allá en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Mande. Te vomitaré de mi boca. Bueno, nosotros queremos eso para nosotros. Queremos ser vomitados por el Señor. Queremos realmente ser reprobados por el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos al Señor sin vacilar. Tenemos que acercarnos al Señor confiadamente. Bueno, a Dios no le agradan las decisiones a medias. Él quiere que te decidas, hermanos. ¿Qué dice Josué? ¿Qué dice Josué 24:15? Josué 24:15. Y quiero que te imagines, hermanos, a Josué diciendo estas palabras. Quiero que te imagines, hermanos, cómo estaba Josué. Dice Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, serviremos a Jehová. Y eso es lo que quiere Dios escuchar de ti. Eso es lo que quiere Dios que tú le digas en esta hora. Eso es lo que quiere Dios que tú le digas, y no que digas: mañana, Señor, estoy muy cansado. Mañana, Señor, quiero ver la tele. Mañana, Señor. Él quiere que tú te decidas a obedecerle hoy. Él quiere que ya no le pongas más atrasos. Él quiere que le sigas sin vacilar, sin titubear. Él quiere que te decidas el día de hoy. Bueno, si nuestro Dios quiere que aceptes su llamado sin poner excusas. Nuestro Dios quiere que aceptes su llamado sin voltear hacia atrás. Fíjate lo que dice nuevamente. Es una cita que ya leímos hace un momento, pero vamos a volverla a leer. El Evangelio según Lucas capítulo 9, verso 62. Dice, hermanos, de la siguiente manera. Y vamos a mencionar solamente la frase, hermanos, la cual vamos a ocupar. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nuestro Dios quiere que nosotros nos decidamos a seguirle sin estar volteando atrás, sin estarse acordando o sin estar pensando en lo que pudiera ser en el mundo. No, es que yo en el mundo fuera más de lo que soy ahora. Entré al cristianismo y me atrasé. Antes no tenía problemas. Fíjate que hoy tengo muchos problemas. Antes la economía, hermanos, yo estaba muy bien parado, como dicen por ahí, ¿verdad? Seguía al Señor, se acabó. Desde que yo decidí seguir al Señor, tengo problemas en mi matrimonio. Desde que yo decidí seguir al Señor, me han pasado muchas cosas. ¿Qué dice nuestro Dios aquí?
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino del cielo. Nuestro Dios no se complace, hermanos, en las personas que siempre están mirando hacia atrás, en lo que pudiera haber sido en el pasado, en lo que pudiera ser en el mundo. Él quiere que te mantengas firme, siempre mirando hacia adelante, siempre viendo hacia adelante, así como nos los enseñó. Hermanos, debemos reconocer y aceptar que todos estamos siendo llamados hoy por medio del Evangelio. Fíjate lo que dice, y precisamente lo menciona el apóstol Pablo, la manera en que somos llamados. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. Perdón, hermanos, es la segunda. Segunda de Tes, capítulo 2, verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, ¿para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuestro Señor te está haciendo un llamado. Hoy nuestro Señor te está invitando a seguirle. Hoy nuestro Señor quiere que te decidas a dejar al mundo. Hoy nuestro Señor quiere que te decidas a dejar de ponerle excusas, a dejar de poner atrasos, a dejar de posponer el tiempo y que le sigas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual tú puedes irte por esa puerta sonriendo, feliz, gozoso, porque has obedecido al Señor y has tomado la mejor decisión de tu vida. Pero puedes irte también como viniste, ¿verdad? De la misma manera. Hermanos, hemos visto el tema, un siervo digno de su llamado. Y nos hicimos una pregunta: ¿quién es un siervo digno de su llamado? Y dijimos que es aquel que acude al llamado de Dios en el tiempo correcto. Es aquel que acude al llamado de Dios en la manera correcta. Es aquel que acude al llamado de Dios con el propósito correcto. Y es aquel que acepta el llamado de Dios. Hermanos, como conclusión, quiero que leamos unas porciones allá en el libro de Daniel. Quiero que leamos un pedazo de la Sagrada Escritura aquí en el libro de Daniel. Daniel capítulo 5, versículos del 1 al 6. Daniel 5 del 1 al 6. Dice la Escritura de la siguiente manera: el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. En presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, y sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encarlado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Vamos a leer, hermanos, los últimos textos ahí en ese mismo libro, pero ahora los versos 24 al 30. Y quiero que pongan mucha atención, porque este ya es el fin de nuestra predicación en esta tarde. Versos 24 al 30. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, con todo Dios tu reino ya ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Bueno, si dice la escritura, si seguimos leyendo, que en esa misma noche fue muerto Belsasar. Y la pregunta que yo te quiero hacer en esta noche:
Y quiero que la consideres muy seriamente. Quiero que medites en ella. Si hoy el Señor nos pesara en la misma balanza en la cual pesó Belsasar, ahora sí, como dicen muchos, ¿daríamos el kilo? ¿Estaríamos preparados? Te voy a preguntar nuevamente. Si hoy el Señor nos pesara en la misma balanza, ¿cuál sería nuestro fin? ¿Cuál sería nuestro fin? Quiero decirte por último que hoy tú debes tomar una decisión. Debes decidir si aceptas el llamado que Dios te hace hoy o no lo aceptas. Pero recuerda que de eso depende dónde pasarás la eternidad. Muchas gracias, hermanos, por el tiempo. Nuestro hermano que va a dirigir el himno puede pasar. Si hay alguna persona, hermanos, que ha escuchado el Evangelio por cierto tiempo y hoy se ha decidido obedecer al Señor, puede hacerlo en lo que nuestro hermano entona el himno. Y si hay algún cristiano que siente que está fallando al Señor y que siente que si nuestro Señor lo llamara a cuentas y realmente fuera pesado en esa balanza, fuera hallado falto, hoy es el día de ponerse a cuentas con el Señor. Hoy es el día de decirle a nuestro Dios: perdóname, Señor, por todo lo mal que he hecho. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual podemos hacer las paces nuevamente con nuestro Señor. Nuestro hermano que tiene el himno puede entonar.